Santiago capítulo 1, versículos 18 al 27. Santiago está después de Hebreos, para los que están todavía desubicados un poquito. Ponga mucha atención, hermano. Antes de que leamos, quiero recordar lo que hemos visto, porque llevo varias semanas hablando acerca de la importancia del alimento espiritual que recibimos por medio de la predicación de la palabra de Dios. Parece que en las iglesias hoy en día, en muchas, la predicación es como un accesorio. Lo central es el show, la música, lo que llaman adoración, pero la palabra es el centro del culto de todos los cristianos, los cultos que le brindamos a Dios, ¿sí? Así que, hermanos, para mí es muy importante instruirlo a ustedes como iglesia en cuanto a saber discernir qué es una buena enseñanza bíblica, una enseñanza correcta de la palabra de Dios, y también que entendamos cuál es la importancia que tiene en nuestra vida. Así como una persona verdaderamente, cuando no se alimenta bien, pues es imposible que tenga una buena salud. Una persona que recibe mal alimento espiritual, es imposible que tenga una salud espiritual fuerte, una salud espiritual verdadera. Así que recuerdo rápidamente esos 4 temas que hemos visto hace algunas semanas en 2 Timoteo 2:14. Hablamos acerca de dar un buen uso a la palabra, ¿sí? Hoy todo el mundo dice que predica la palabra, pero la pregunta es, ¿está usando bien la palabra? Porque la palabra manipulada y mal usada no trae, de acuerdo a lo que estudiamos, bendición, sino que trae ruina espiritual, y el apóstol Pablo lo compara a gangrena, ¿sí? La mala enseñanza bíblica es gangrena que corrompe y que corroe el alma. Por el contrario, el buen uso de la palabra bien explicada, bien estudiada, bien enseñada, bien recibida, produce una vida aprobada por Dios. Eso lo vimos hace algunas semanas. La siguiente semana, en 2 Timoteo 3:14, vimos que la palabra bien enseñada, la buena doctrina bien enseñada, es poderosa, es muy poderosa, ¿sí? El Espíritu Santo usa la palabra correctamente enseñada, una buena instrucción de la Escritura, para salvar, para enseñar, para corregir y para formar a los creyentes en una vida santa. Y eso solamente lo puede producir la palabra de Dios sembrada en buena tierra, como también lo vimos más adelante. Nehemías 8 fue el siguiente domingo. Hablamos acerca de nuestra actitud hacia la palabra, la actitud que debemos tener hacia la palabra. Esa actitud determinará qué tan provechosa es para nuestra vida. Y hablamos de que allí en el ejemplo de la narración de Nehemías 8, cuando el pueblo se reúne y se congrega y vienen de muchos sitios a escuchar la lectura del Antiguo Testamento, de la ley, ¿sí? Básicamente de la ley, ellos se congregaron y estuvieron atentos ¿con qué? Con respeto, con una actitud de adoración. Y por eso es muy importante que entendamos, y he sido incisivo en eso, que no es suficiente solo con que usted venga. Usted debe venir a escuchar la palabra si usted es un verdadero creyente. Para usted no debe ser una opción estar un domingo en la iglesia, tiene que ser su norte, ¿sí? Yo creo que su semana debe girar incluso en torno a eso, a que el domingo usted va a estar adorando a Dios junto con sus hermanos en la fe. Pero no es solamente venir, sino estar, ¿qué? Atentos, ¿sí? Y vimos en Nehemías 8 que había una actitud de adoración, de reverencia. Y vimos que cuando eso sucede, ¿qué pasa? Vemos que la iglesia, la congregación, se arrepiente, o sea, la palabra trae arrepentimiento, pero también produce gozo y alegría, como lo vimos en este ejemplo de Nehemías 8. Y hace 8 días vimos un tema también maravilloso acerca de la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, donde recordábamos que la palabra bien enseñada solo será fructífera en los corazones que el Señor ha limpiado, es decir, que ha regenerado. En los otros no dará fruto. Nuestro deber como creyentes es sembrar la palabra y esparcirla por todo lugar, confiando en que Dios dará fruto en los que tenga que dar fruto. Amén. Como lo decía esta mañana en la enseñanza, Adrián, nosotros no estamos limitando, no podemos limitar a Dios en el sentido de que a quienes nos parece o a quienes nos conviene o a quienes nos gusta les predicamos. No, la predicación es a toda criatura y hasta lo último de la tierra, y también dice la palabra en todo tiempo, ¿sí? Pero es el Señor el que producirá el fruto. Entonces, pueden haber aquí corazones que no han sido limpiados. Pueden haber corazones que tienen espinos y que están empedrados acá, que han escuchado y escuchado y escuchado y no hay fruto en su vida. Y tendrían que arrepentirse y correr al Salvador para que Él les dé un nuevo corazón. Amén, hermanos. Vamos a leer entonces nuestro pasaje de hoy, en Santiago capítulo 1,
versículos 18 al 27, y el título de la enseñanza, y espero que la mayoría anote o que todos anotaran, es: tenemos que aprovechar lo que se nos predica. Hemos hablado del poder, hemos hablado de usar bien, hemos hablado de la actitud que debemos tener, hemos hablado del fruto que la palabra da, pero también tenemos que nosotros ser responsables en cuanto a aprovechar lo que se nos está predicando. ¿Qué estamos haciendo con la buena enseñanza que estamos recibiendo a lo largo de nuestra vida? Y entonces ahí vamos a leer Santiago capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es que vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. 22, por favor, léanlo todos en voz fuerte. Una vez más, digámoslo en voz fuerte, una vez más, ahora. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La bendición no está en oír la palabra solamente. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Bienaventurados los que entienden la palabra de Dios, porque eso es una gracia de Él. Pero más bienaventurados, más gozosos, más bendecidos son los que la hacen. De hecho, quienes escuchan la palabra, pero no la practican, la Biblia dice que lo único que están haciendo es engañarse a sí mismos. Engañarse a sí mismos. Hermanos, ¿es usted un oidor o es usted un hacedor de la palabra? Eso es lo que la palabra y el texto que tenemos hoy nos va a decir. Dios nos exige que practiquemos la enseñanza que hemos recibido de su palabra. Por una cosa, que nos lo dice el versículo 18, porque hemos recibido gracia. Y la gracia es una poderosa bendición, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, es la aceptación divina incondicional. Pero escuchen, también la gracia es responsabilidad, nos conlleva responsabilidad a nosotros. ¿Qué haremos con lo que Dios nos ha dado? Bueno, hay muchos pasajes de la palabra que nos habla del fruto que debemos dar, del esfuerzo que debemos hacer en la gracia, para que verdaderamente seamos creyentes hacedores de la palabra. Santiago, en donde está este capítulo, este pasaje, Santiago es la epístola de la fe en acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted resume la epístola de Santiago, básicamente lo que él está diciendo es que, y le está diciendo a los creyentes en general, porque esta es una epístola general, no está dirigida solamente a una iglesia, sino a un grupo de congregaciones, dice: si ustedes tienen genuina fe en Jesucristo, demuéstrenlo por su conducta. Romanos, y usted estudia Romanos, y hay que estudiar Romanos, mata las obras, dice solo por gracia, solo por gracia, solo por gracia, nada pueden hacer, es solo por gracia. Pero Santiago está allí también para recordarnos que la gracia, y que es solo por gracia, y por supuesto que es solo por gracia que Dios nos salva y nos da vida y nos sostiene, tiene que tener un fruto, y escuchen la palabra que estoy usando, tiene que, como fruto, tener una vida y una conducta conforme a la palabra de Dios, a la Escritura, ¿sí? En el capítulo 1, lo que hace Santiago es alentar a los hermanos a soportar con alegría las pruebas. Estaban afrontando pruebas. Parece que los cristianos, una de las marcas de los cristianos es que pasamos por pruebas, ¿no es cierto? Bueno, parece no, está ahí, ¿no?
Entonces a veces la gente dice, Pedro, por ahí Pedro dice, no se extrañen, como si una cosa rara les pasara, ¿no? Consejo pastoral, no se busquen los problemas, pero cuando vengan, hermanos, recíbalos ¿con qué? Con gozo, con alegría y con paz. Eso es lo que Santiago también le estaba diciendo a los hermanos a quienes les escribía. Dice que les dio herramientas para afrontar esas pruebas. ¿Qué herramientas les dio el Señor? No es reprender, ni atar, ni amarrar, ni cautivar, sino, ¿se acuerdan de ese pasaje? El que le tenga falta de sabiduría, ¿qué? Y Él la dará, ¿cómo? Esa es la herramienta que nos ha dado para afrontar las pruebas. ¿Saben qué sabiduría, digamos, lo aplicado allí? Es que uno tenga conocimiento, porque eso está marcado en el contexto que estamos viendo, es que uno tenga conocimiento de la Biblia, pero no solamente el conocimiento, sino la capacidad divina de aplicarlo a nuestra vida diaria. ¿Cómo afrontamos los problemas los cristianos? Como la palabra lo dice, y lo sabemos aplicar a cada uno de nuestras situaciones en particular, ¿sí? También le recuerda a Santiago que el Señor recompensará a quienes soporten la tentación, y que de Dios no proviene el mal, sino todo bien que recibimos, porque al estar siendo probados estos hermanos posiblemente estaban creyendo que era Dios quien estaba tentándolos, tal vez de alguna manera, y Él les dice, acuérdense que Dios no tienta ni puede ser tentado por el mal. Eso les dice Santiago en el capítulo 1. Entonces llegamos al versículo 18. Gracias, mi amor. Versículo 18, ¿sí? Y volvámoslo a leer, por favor. Bien, lo que nos va a decir a continuación, que es la enseñanza de hoy, está fundamentada en el versículo 18. Lo que va a decir a continuación no es una exigencia estéril. Lo que el Señor va a demandar de nosotros respecto a vivir la palabra y aplicarla y practicarla, lo está haciendo porque Él está explicando acá, Santiago, que esta exigencia de vivir la palabra es debido a que hemos recibido el milagro del nuevo nacimiento, que es, dentro de muchas otras cosas, la capacidad y el deseo de honrar y obedecer a Dios. Entonces lo primero que yo quiero decirles a ustedes, y no me respondan aménes, sino usted allá en su corazón, la pregunta es la siguiente: ¿usted desea honrar y obedecer a Dios? Porque si es así, esta enseñanza es para usted, y si no, también la enseñanza es para usted, pero desde dos perspectivas diferentes. La primera, cuando tú eres un creyente, has nacido de nuevo y deseas obedecer, te está recordando y le está diciendo Santiago a los hermanos, y a usted le está diciendo, hermanos, pilas, porque eso de saber tantas cosas, pero no vivirlas, eso no es provechoso. Pero si usted no desea vivir para Dios, lo que le está diciendo es que igual Dios le demandará que usted practique las Escrituras, pero por cuanto su corazón es duro y usted no se ha rendido verdaderamente a Jesucristo como Salvador, nunca lo podrá hacer, a menos hasta que usted se humille y se arrepiente. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el instrumento que Dios usó para salvarnos? Bueno, ¿quién nos salva? Dios, por su soberana voluntad. ¿Quién es el que hace con poder esa obra de salvación en nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios, quien nos convence, quien nos da vida. ¿Pero a través de qué? ¿Cuál es la herramienta? Es la palabra de Dios. Y todos los que hemos sido convertidos a Cristo hemos escuchado la enseñanza de las Escrituras y el mensaje del Evangelio, y ese es el que nos ha cautivado y el que Dios ha usado para darnos vida, hermanos. Dice para que seamos ¿qué? 18, ¿qué dice? Para que seamos ¿qué, hermanos? Para que seamos primicias de sus criaturas. Esa palabra primicia ya está muy relacionada con la primogenitura. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento los primogénitos, tanto de hombres como de animales, en el Israel antiguo, eran dedicados ¿a quién? A Dios. Eso que significa que eran de su propiedad. Y lo que está usando aquí Santiago es una semblanza de eso. Está diciendo, Dios los hizo renacer para que ustedes, los que renacen, solo ustedes, los que han sido salvados, lleguen a ser primogénitos del Señor. ¿En qué sentido? En que son propiedad de Él. Así que si alguien es cristiano y dice, es mi vida, ¿qué habría que decirle? No sea ridículo, ¿sí? Porque si usted es cristiano no es su vida. De hecho, si usted no es cristiano tampoco es su vida.
La Biblia dice que le pertenece ¿a quién? Al diablo. Es una cosa, no es la misma cosa, porque realmente todas las almas son del Señor. Pero al seguir al diablo está orando como un hijo de él. Pero los cristianos somos ¿qué? Primogénitos. Por la palabra hemos renacido. ¡Qué gran milagro! Yo estoy aquí parado frente a ustedes, no porque me convenga, no porque tenga ese deseo de ser escuchado, sino porque Dios ha puesto en mi corazón, por el nuevo nacimiento, el anhelo profundo de bendecir a la iglesia que Cristo ama y que yo tengo que amar. Eso lo hace el Señor. En su corazón tiene que estar el hecho o la realidad de que usted, por esa palabra que le fue implantada, ahora desea caminar con Cristo. Pero escúcheme, hay más buenas noticias. El nuevo nacimiento no es el simple hecho de desear, sino también de poder. ¿Cuántas veces quisieran aquí ganarse? Bueno, yo sé que no es muy espiritual lo que va a decir, pues ahí la ilustración. ¿Cuántos quisieran ganarse el baloto acá? Pero todos dirían amén, ¿sí o no? Esos son muy espirituales. Yo sí quisiera, aunque no lo voy a comprar, obviamente, ¿no? Porque no va a gastar en eso. Eso sería como pecado. Pero digo yo, quisiera, yo no sé cuántos millones son, ¿no? Miles de millones. ¿Pero podemos? No. Cuando el Señor nos dice que anhelamos y deseamos vivir para Cristo por la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, no solamente nos está diciendo que es un simple anhelo, sino que es algo que podemos hacer por la gracia que hemos recibido. Es que, hermano amado, usted puede vivir la palabra. Cuando usted pone a un incrédulo a estudiar la palabra, ¿qué es lo que dice el incrédulo? No, esto es imposible. Y además, ¿quién va a vivir así? Uy, no, qué pereza. Pero el creyente sabe que es un imposible, pero recuerda que la gracia de Dios está con él y además él quiere ser como Cristo. Él quiere amar, el creyente quiere perdonar. El creyente quiere estar con sus hermanos congregados alabando al Señor. El creyente quiere ser generoso. El creyente quiere predicar el Evangelio. El creyente tiene ese deseo y esa capacidad para orar. Esa es una gloriosa verdad que ha sido impartida en nuestros corazones por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Por eso las iglesias nos dedicamos a predicar la palabra, porque ¿qué más poderoso que la palabra? Si algo lo va a cambiar a ustedes, ¿qué? La palabra, es decir, el Espíritu Santo por medio de la palabra. Amén. Pero entonces entremos en nuestro texto de hoy. Vamos a ver 3 secciones o 3 verdades o 3 ideas claras que yo veo en este pasaje bíblico al respecto a la práctica de la palabra de Dios, que es el tema que nos está planteando Santiago acá. Primero en el versículos 19 al 21, lo que veo es que Santiago nos está diciendo, la palabra tiene que producir buen comportamiento en su vida. Tiene que producirlo. Después vamos a ver en los versículos 22 al 25, que cuando creemos y practicamos la palabra, esta produce madurez. Y hay una cosa que me fascinó aquí de esto que estamos estudiando, que estoy estudiando, que les voy a plantear hoy, es que dice que somos bienaventurados. Cuando la palabra es que practicada, o sea, que hay gozo, que hay madurez, cuando practicamos y creemos la palabra. Y en los versículos 26 y 27 vamos a ver cómo la palabra practicada produce genuina vida espiritual. La vida espiritual ya está en los creyentes, pero digamos que reaviva esa vida espiritual. Da fuego a nuestra vida. Me gusta esa palabra, aunque suena muy pentecostal, pero no importa, porque sí es vida, fuego, es vigor espiritual cuando la palabra es practicada. Entonces vamos a verlo. Y entremos entonces en los versículos 19 al 21. Si ustedes quieran, vuélvanlo a leer, porque me parece que es interesante y bueno que le leamos. A ver, hágalo, hermano, por favor, 19 al 21. El último trabajo secular que tuve, la señorita que se hacía al lado mío, éramos cobradores por teléfono, un trabajo maravilloso, de deudas de tarjetas de crédito.
algún día me dijo, yo no llegaba a los trabajos diciendo, aleluya, gloria a Dios, fuego, 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 ¿no? Para que dijeran que yo era evangélico. Pero mi comportamiento, créanmelo, siempre me delataba. Y la gente misma me decía, usted es raro, ¿no? Usted es cristiano, ¿no es cierto? Me decían. Y yo le decía, sí, soy cristiano. Y me acuerdo que la señorita que estaba al lado me decía, pero usted es un cristiano de verdad. O sea, era una inconversa. Me decía, usted es un cristiano de verdad. Porque el que estaba ahí también era cristiano. Y ese era más morboso con todas nosotras acá en la empresa. No le arde a usted el corazón, no le arde a usted el corazón no en el buen sentido, sino no le da rabia un poquito, digámoslo. Una rabia santa, no sé, no existe. Pero no se indigna uno cuando alguien dice ser cristiano y tiene una conducta equivocada. No deberían decir que son cristianos porque no lo son. Aunque es que ser cristiano es tan fácil, ¿no? De acuerdo a muchas iglesias. La Biblia dice que que ser cristiano, lo dice el versículo 18, es que es nacer de nuevo. Y por eso Pablo dice, por tanto, nacieron de nuevo, por tanto, ¿qué? Tengan una buena conducta. Y yo quiero decir, hay 5 cositas que veo, 5 cositas sencillas, componentes sencillos lo llamo yo, de una buena conducta cristiana, como para dividir en un orden lógico las ideas de estos 2 o 3 versículos. Primero que todo nos dice que seamos prontos ¿para qué? ¿Para qué? Dicen que oír es de sabios, ¿no es cierto? Pero la gente no quiere oír, ¿no es cierto? Todo el mundo está hablando, pero poco quieren ¿qué? Oír. Saber escuchar es de sabios, pero escuche algo más importante. Y ser diligente en escuchar la palabra es de cristianos gozosos y fructíferos. Tenemos que entender que aquí hay 2 ideas claras para mí en esa afirmación de ser prontos para oír. Primero que todo, que un cristiano que está lleno de la palabra es un cristiano que no se apresura tanto a hablar, sino que escucha. Y las personas que escuchan manifiestan también amor al escuchar, porque cuando tú escuchas a otros, no estás... Mire, la gente que siempre tiene que uno... Note algo, y ese se lo voy a decir así un principio que yo lo he vivido. Cuando una persona habla y habla y habla y a la no le gusta escuchar a los otros, esa persona es orgullosa. Porque lo que tiene que decir es tan importante que no le importa lo que los demás digan. Tenga cuidado con esa persona. Por otro lado, creo que el énfasis por el contexto también tiene que ver con el oír la palabra de Dios. O sea que un creyente tiene que ser ¿qué? Pronto para escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Cuando usted venga aquí, cuando usted sabe que el domingo es el día de congregarnos, usted corre, es pronto para escuchar. Cuando usted sabe que la palabra está ahí en su casa y usted tiene un tiempo libre, digámoslo de esa manera, o un tiempo que usted debe apartar, más que libre usted debe apartar, usted va a la palabra y la estudia y escucha a Dios. Ese es el tipo de sabiduría que debemos tener los cristianos. Ser prontos ¿para qué? Para oír. Pero también dice que debemos ser tardos para hablar. Y eso quiere decir que nosotros debemos medir nuestras palabras y pensar antes de ¿qué? De hablar. Siempre deberíamos preguntarnos, ¿lo que voy a decir será edificante? ¿Será estéril? ¿O será maldiciente? Alguna tía mía decía alguna vez, a veces prefiero que me golpeen a que me insulten, porque las palabras dejan mayores marcas que los golpes. Bueno, aquí ni golpes ni palabras, ¿sí? Nada de eso. Pero lo que se estaba refiriendo es que, miren, hay cosas que decimos que van a tener un efecto tan terrible en las personas que nos escuchan, que nosotros a veces deberíamos mejor que callar, hermanos. Y por lo regular, estas personas que son prontas para hablar, necias para hablar, también la relaciona, como lo dice acá Santiago, también dice que tenemos que ser tardos para qué, para hablar, y tardos para qué, para la ira, porque está muy relacionado eso de que cuando la gente se aira, que cuando la gente es impulsiva, tiende a decir cosas necias. Entonces, ¿cómo es una buena conducta, Santiago? Nos dices que un creyente debe tener buena conducta porque nació de nuevo. Bueno, nos está explicando algunas cosas de esa conducta y nos está diciendo que el creyente debe ser pronto para oír. La palabra ha actuado en tu vida, has escuchado buena enseñanza, por favor, no seas tan hablador. Cierre la boquita. A veces hay que hablar y en esos momentos pues mejor que no se calle, ¿no? Pero cuando haya que callar, hermanos, hay que callar y hay que oír, ¿sí? Proverbios 17, 27, 28, yo se los leo, dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría.
El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Prudente quiere decir eso, cauto, ¿sí? No afanoso en hablar. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido, hermanos. Bueno, obviamente aquí nos está refiriendo a que seamos una iglesia de mudos, ¿no? ¿Cómo está, hermano? Tardo para hablar. No, obviamente que no. Pero lo que está diciendo es que nosotros debemos medir nuestras palabras. Yo le digo algo, el que está aquí se lamenta mucho y se arrepiente de haber dicho cosas que nunca debió haber dicho. Yo me lamento. Pasa que ya no lo puedo cambiar. Hay ocasiones en que he tenido la oportunidad de pedirle perdón a personas que yo ofendí tal vez sin querer o queriendo. O tal vez fui apresurado, o tal vez dije algo que no quería decir pero lo dije mal. Y tuve la oportunidad de decírselo, pero hay otras personas que nunca tienen la oportunidad. Y sé que causé gran daño y he tenido que arrepentirme delante del Señor. Yo estoy seguro que usted también tiene cosas de las cuales arrepentirse. Bueno, arrepiéntase, pero de aquí en adelante, ¿qué tiene que hacer? Ser tardo para hablar. Y también dice tardo ¿para qué? Para la ira. Hermanos, eso es controlar nuestros impulsos, enojos y enemistades. Lo que está diciendo allí, al decir que en la ira de Dios, en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios, lo que nos está diciendo es que la ira o el enojo no conducen a una vida santificada ni una vida que honre a Dios. Hay gente que cree y relaciona la santidad con el enojo. ¿Sí? Yo escuchaba cuando era joven esos pastores que daban palo, pero que eso lo escuchaba hasta por la radio y le provocaba a uno agacharse debajo de la cama porque daban palo. Y la gente decía, uy, qué pastor tan santo. Y eso no dejaba un títere con cabeza. Y yo decía, ¿qué santidad hay en eso? Ahí no hay nada. Ese hombre solo está planteando problemas. Él no está brindando la gracia de Dios. Y relacionamos eso porque tenemos un inconsciente religioso que nos mostró que la santidad está relacionada con cosas oscuras y silenciosas y místicas, no agradables. Pero la verdad es que la ira, las personas airadas, impulsivas, enojonas, no sé si se dice así, pero ya lo dije, enemistosas, ¿usted me entiende? Allí no podrá haber realmente una vida santificada. No creamos eso, de que para ser un santo hay que ser un ogro. Ni que la santidad se deriva o ser una persona que proclama la verdad en insultar a todo el mundo. Yo sí predico la verdad y no dejo títere con cabeza. Todo el mundo aquí y esto, y usted hizo mal y usted es un hijo. Hermanos, eso no es así. En un comentario decía lo siguiente: no persuadimos a los hombres en cuanto a la fe y la justicia, ni promovemos la gloria de Dios con un espíritu airado. En eso no hay gloria para el Señor. Ah, pero la ira santa, bueno, que la ira santa sea ocasional, pero no de todos los días. ¿Sí me hago entender, hermanos? Dice también allí en estos versículos que debemos desechar la inmundicia y la malicia. Desechar es desprenderse. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros hemos sido santificados por el Señor, eso es un ejercicio constante, lo de la santificación. Recibimos santidad el día que hemos nacido de nuevo, pero sabe que constantemente esa malicia y esa inmundicia va a querer volver a nuestra vida, y por eso nosotros tenemos que estar apercibidos. Y por eso la acción de desechar. Aquí desechar es un verbo, es una acción, ¿no? Entonces diciendo que eso es constante. Yo no debo parar aquí, hermanos. Imagínense que yo algún día fui como ustedes, así, siendo tentado y todas las cosas, pero ya lo superé. A mí ya el diablo no me tienta. Si yo dijera eso sería un mentiroso, porque constantemente esa inmundicia y esa malicia va a querer volver a nuestras vidas. Entonces debemos estar, ¿qué? Despojándonos constantemente de esa maldad que querrá volver a nuestra vida. Entonces mire lo que está hablando de una buena conducta. Número 1, ser prontos para oír. ¿Usted escucha? Número 2, usted tiene que ser tardo para hablar. Número 3, usted tiene que ser tardo para irarse. Que si se enoja sea por cosas justas. Y ojo, controle la ira. Porque uno puede hacer mucho daño con el enojo. Enojarse no necesariamente es malo, pero lo que uno hace con el enojo sí, puede ser pecaminoso. Y también dice que debemos desechar la inmundicia y la malicia, pero también nos dice que debemos recibir con mansedumbre, ¿qué?
la palabra. Interesante lo que dice allí, recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Eso quiere decir que debemos humillarnos ante la enseñanza bíblica. ¿Cuánta gente, a veces uno le enseña, no tiene la actitud de los deberes? Algunos excusan de eso, ¿no? Y entonces dice, no, pero es que como los debería y tenemos que revisar lo que se nos enseña. Hermano, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero hay gente que no tiene esa actitud humilde de postrarse ante la palabra y revisar con humildad lo que se le ha enseñado, sino lo que tiene es una actitud conflictiva respecto a todo lo que se les enseña. No están recibiendo la palabra con mansedumbre. Todo lo juzgan, todo lo minimizan, todo lo ocultan de una manera maliciosa, porque no es de acuerdo a la correcta interpretación, sino lo que les parece. ¿Recibirá una persona de estas bendiciones a través de lo que se le enseña? De ninguna manera. Entonces nos está diciendo que debemos recibir con mansedumbre la palabra también porque nuestro corazón rebelde le cuesta aceptar lo que no nos gusta. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, de no hacer de la enseñanza que recibimos un buffet personal, con un énfasis dañino en una doctrina, porque nos podemos volver legalistas o nos podemos volver libertinos. A mí en mis épocas nos decían que las iglesias Dios les daba como yo no sé de dónde sacaron eso, ¿no? Pero que las iglesias el Señor les daba como, a cada congregación el Señor les daba como un enfoque especial, una unción. Entonces estaba la iglesia de las misiones. Esos hermanos tienen un don misionero. Los otros eran la iglesia de la alabanza, de la música. Los otros eran la iglesia de no sé qué cosa, de la santificación, pero un poco legalistas. Y dice, ¿y dónde saca usted eso? Esos énfasis excesivos en algún tipo de doctrina son dañinos. Todo el consejo de la palabra hay que predicarlo. Y la iglesia tiene que tener un balance sobre lo que se le enseña, porque uno puede volverse o legalista o libertino cuando empieza a seleccionar en un buffet personal lo que recibe. Por eso dice la Biblia hoy, escuche, usted es un buen oyente de la palabra, usted es un practicador de la palabra, usted debe humillarse a la palabra y usted debe recibir con mansedumbre la buena enseñanza. Recibirla en su corazón. No me gusta esto, Señor, es confrontante para mi vida. Me está diciendo que yo, porque soy un hombre que no perdono, Dios no me va a perdonar a mí. No me gusta eso, pero ¿sabes qué, Señor? Es la palabra. Y yo lo recibo con humildad y reconozco que he pecado contra ti. Entonces en la primera parte, ya leímos los versículos 19 al 21, nos está diciendo que esa palabra viva, esa palabra que hemos recibido en nuestro corazón debe producir ¿qué? Un buen comportamiento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el buen comportamiento no hará que seamos salvos, pero el buen comportamiento es un fruto y es un resultado innegable de la verdadera salvación en nuestros corazones. Ahora, en el versículo 22 al 25, veamos cómo esa palabra, cuando es creída y practicada, produce madurez y gozo en nuestra vida. Y leamos todos, por favor, el versículo 22, por favor. Hermanos, recibir la enseñanza no es el fin, sino el trámite hacia una práctica visible y poderosa de la verdad enseñada. El cristiano está llamado a convertir en acción el contenido de las Escrituras. Qué lindo es tener la Biblia ahí, ¿no? Criticamos mucho a nuestra cultura, ¿no? En la mayoría de nuestros, bueno, no sé si todavía sea así, pero antiguamente en la mayoría de los hogares había una Biblia, ¿no? Por lo regular grande, ¿no? Y estaba abierta en el Salmo, ¿qué? Y esa era hoja negra, ¿sí o no? Y el resto blanca, ¿no? Decimos, ay, tan tontos, y eso no sirve de nada, eso es un rito. Pero muchos tienen conocimientos acá, pero acá no hay nada. Y yo creo que es lo mismo. Aquí dice que, mira lo que nos está diciendo, no es el fin que usted reciba enseñanza. ¿Sabe? Esa es la actitud de los religiosos. Ya fui el domingo y recibí la enseñanza, pero ¿sabe una cosa? La predicación no es visible aquí, estas 4 paredes el domingo, sino durante la semana. Si usted verdaderamente está practicando lo que se le enseña, el llamado de cristianos a convertir en acción el contenido de ¿qué? De las Escrituras. ¿Qué quiere la gente hoy en día? Y tienen razón en eso. No que simplemente se les den cursos de teología, lo cual hay que hacer obviamente, es bueno, sino quieren ver gente afectada por eso, gente transformada por esas verdades doctrinales.
Cuando tú eres amoroso, servidor, cuando tú te niegas a ti mismo, cuando no estás peleando por cualquier tontería porque eres un orgulloso que te hinchas y si te tocan con un palo vas a estallar por el orgullo que tienes. Si no eres una persona humilde, la gente dice, oiga, lo que está aprendiendo esa persona verdaderamente se refleja en lo que es. Por eso les estaba hablando y diciéndoles, tomando el ejemplo de aquella muchacha que me decía en el trabajo donde estuve, lo desastroso y lo terrible que es cuando las personas tienen una conducta contraria a lo que dicen ser. Hermanos, la tentación de algunos cristianos bíblicos o reformados, como lo llamamos a veces, la tentación que puede existir allí es que nos jactemos o se jacten de su conocimiento y no más bien humillarse en la práctica de la doctrina, porque la doctrina se vive y eso debe ser una realidad en nuestras vidas. El peligro de oír sin obedecer, nos lo estaba diciendo el versículo 22 es el autoengaño, ¿no? Estamos llenos de gente que creen que ser cristianos o que son cristianos porque saben algunas cosas o porque practican algunas cosas. Pero hermanos, no es humilde o no se es humilde porque uno sea conmovido por un sermón acerca del perdón y la humildad. O sea, no es humilde uno por eso. Por eso en las iglesias bíblicas no estamos tanto moviendo las emociones, ¿no? Cuando yo era predicador de otra corriente, ¿sabe qué? Y oraba mucho por eso, en mi ignorancia. Y lo que yo quería es que cuando yo pasara y hablara de tal manera que yo viera gente conmovida. Y veía a uno por allá. ¡Oh! Y yo decía, el Espíritu Santo está orando. Siga así. Qué insulso, ¿no? Qué tonto es eso. Qué vacío, qué hueco es eso. No tengo nada en contra de que alguien llore si el Señor lo toque. Que yo diría que el Señor lo toque es que sea consciente de lo que ha hecho y Dios y toque sus emociones. No tengo problema con eso. Pero quiero decirle que eso no prueba que verdaderamente las personas están siendo afectadas por la palabra, sino es su práctica, hermanos. Es la práctica de lo que están aprendiendo cada semana en la iglesia, de su estudio personal, lo que determinará si verdaderamente están siendo hacedores o oidores de la palabra. Así que, hermanos, si a usted le enseñaron sobre el perdón, ¿qué debe hacer usted? ¿Qué debe hacer usted? Es sencillo. Hermano, me escuché una prédica del pastor ungido sobre el perdón, pero qué predicación sota. ¿Sí? Eso me temblé. Vea. ¿Has perdonado? O todavía tú eres de los que se engañan, ¿no? No, yo no tengo nada contra nadie, pero no me gusta saludar a ese porque... ¿Qué gente eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cristiano? No. ¿Será que el fin del Señor es que vengamos y escuchemos una buena enseñanza? ¿O será que el fin será que a través de esa enseñanza vivamos lo que Él nos ha ordenado en su palabra? Y que nos exige porque nos ha dado vida eterna. Y en eso Dios nos exige que lo vivamos. Versículos 23 al 24 para que avancemos, hermanos, rápidamente. Por favor, léanlo ustedes. Acuérdense que aquí participamos todos. No, hasta el 24, perdón, discúlpeme, es que no lo estaba... 23 y 24, ¿no? Ahí, listo, ok. Nos está poniendo una figura, ¿no? Un oidor desobediente es como un hombre que mira por largo tiempo su rostro, ve sus imperfecciones y no hace nada. Mire qué figura tan sencilla, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos la mayoría cuando nos levantamos en la mañana? No hay que tomar tinto, hermanos, porque... sino que usted, ¿qué es lo primero que hace? Pues... Bueno, obviamente no se digo que ya inmediatamente, pero en la mañana usted va y mira al espejo, se mira al espejo, especialmente las señoras, ¿no? Y todos. ¿Y qué vemos en el espejo? Lagañas, despeluque, ¿sí me entienden? O usted amanece, si usted amanece, no, todos amanecemos así porque esos somos seres de carne y hueso, hermano.
¿Y qué hace usted cuando se ve así? Si usted ve una mancha, si ve un grano, si de pronto sale una mancha rara, si usted le sale, empieza a salir aquí un cacho, por poner un ejemplo, discúlpeme la exageración, pues ¿usted qué haría? Usted dice, no, eso sale con esto de acá al lado. No, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Usted dice, no, espere, esto no es normal. Tengo que hacer algo. Si está sucio, usted se lava la cara, ¿sí o no? Se arregla, se peina. Santiago está usando esa figura muy sencilla. Quien escucha la palabra pero no la practica es eso, una persona que sabe y reconoce lo que está mal en su vida, pero no hace nada respecto a ello. Sí, la gracia, como lo vimos hace 8 días, es la que da fruto. La semilla es la que produce fruto en las vidas. Pero nunca la Biblia nos desliga de la responsabilidad personal que tenemos de ser hacedores de la palabra, de ser responsables por lo que hacemos con la palabra. Mire, hay personas que son necias porque después de escuchar la buena enseñanza y saber lo que está mal, aún no hacen nada para corregirlo. ¿Sabe qué hacen muchos? Y yo quiero que en esta hora usted recapacite y le pido al Espíritu Santo que lo haga en su corazón. Muchos son aplazadores. Escuchan la enseñanza y dicen, sí, yo sé que tiene razón y es así, pero yo voy a esperar a que pase algo para que la situación cambie. Sí, me está gustando ese muchacho, esa muchacha que es inconverso y estamos como dándonos ciertas libertades, pero yo espero que algo pase. Igual si el Señor no quiere que sea, hazlo, coge un carro, no sé qué pasa. Sí, algunos piensan así. Discúlpeme, soy exagerado, pero lo he visto, algo pasa y están trasladando una responsabilidad que ya no es de Dios, sino es de quién. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Usted coja a mi hijo, y está hablando incluso del pecado sexual en contexto, allá en el libro de Mateo. Córtese el brazo, sáqueselo. Es preferible entrar tuerto al cielo que irse completo y con buena visión al infierno. Eso parafraseando lo que dice la palabra, lo que dijo Jesús. Y muchos reciben la enseñanza y están esperando a que los otros hagan en vez de ser ellos los hacedores. Si tienen un conflicto con alguien, ellos están esperando a que el otro, no, sí, pero que venga, yo voy a orar mucho para que venga y reconozca que me hizo daño. En vez de ser ellos con la humildad que produce la verdadera palabra de Dios, sembrada en corazones fructíferos, los que buscan la reconciliación. Es simplemente un ejemplo de entre muchas cosas. Aplazadores. Entonces son esa gente que se para y se ven súper cochinos en el espejo, pero dicen, no, bueno, saldré a la calle y lloverá y ahí voy a limpiar. Parece ridículo, pero es lo que muchos están haciendo. Sigo con ese problemita allí en el computador. Hermano, haz algo por eso. Pero sí, tengo que orar. No, hay que orar, sí hay que orar, pero hay que hacer algo. Claro que hay que orar, pero hay que hacer algo. Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que hacerlo. Y tiene que tomar decisiones. Eso es ser hacedor de la palabra. Es que el Señor nos está diciendo, ser hacedor de la palabra es que tú eres lindo y ahora vas a ser hermoso. No, ser hacedor de la palabra es que te va a tocar cortarte el brazo, viejo, porque así te vas a podrir en el infierno. Ser hacedor de la palabra es que estás viendo mal, sácate ese ojo. Ser hacedor de la palabra es que vas a tener que cortar con algunas personas que tal vez eran muy importantes para ti, pero te están conduciendo al pecado. Eso es ser hacedor de la palabra. Ser hacedor de la palabra, se los digo en otro pasaje bíblico, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Porque ¿cómo seguimos a Jesús? A Jesús no lo vemos, no sabemos por dónde anda, no está hablando de ese tipo de figura. Él está diciendo, sigan ¿qué? Mis pasos. ¿Y dónde está revelado Cristo? En las Escrituras. Y le damos el 25 para que sigamos avanzando. Por favor, léanlo.
Hermanos, una comparación. Primero, por un lado está el que no hace. Escucha pero no hace. Yo estoy cansado de gente que me dice, oiga, qué bien nos enseñan en la iglesia, yo sé lo que está mal, pero no voy a hacer nada respecto a eso. Esa gente no es nada. Se están engañando. Mire, esos están peor que los incrédulos. Porque los incrédulos por lo menos hacen lo que hacen y son malos y serán culpables ante los ojos de Dios porque lo son. Pero ellos no conocen la verdad. Pero usted que está escuchando acá la Biblia, la palabra, la enseñanza, y para usted le pasa por un lado, le resbala, sigue igual, pues hermano, tendría que tener temor usted de eso. Por un lado dice eso, pero por el otro lado nos está diciendo en el versículo 25 más que el que mira atenta en la perfecta ley de la libertad, está hablando en general y podríamos desglosar mucho más eso, pero en general está hablando de la verdad bíblica, de la palabra, de toda la escritura. Quien está decidido a poner en práctica lo aprendido, porque ha creído la palabra, verá con gozo cómo se cumple en él, cómo se cumple la palabra en nuestra vida. Hermanos, ¿qué puede desalentar y entristecer más a un cristiano que saber que está desobedeciendo a la palabra? Me pregunto yo, ¿a usted les ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me veo cosas que yo sé que no están bien en mi vida, que estoy desobedeciendo a Dios. Pueden ser pequeñitas. Ante mis ojos no son pequeñas ante Dios. Pero uno cómo anda. Siempre ahí se está recordando. Siempre ahí lo está mortificando a uno. Siempre ahí uno no puede estar feliz. Produce dolor el desobedecer a Dios en los corazones que han sido regenerados. Pero por otro lado también, ¿cuánto gozo hay en obedecer al Señor? ¿No lo ha experimentado usted? Cuando usted llegó a Cristo y decidió cortar con tantas cosas malas que había en su vida, ¿usted no estaba lleno de gozo, de alegría? ¿No había como un nuevo horizonte? Muchos dejaron aplacar eso en su vida porque se han entregado a una vida casi que doble a veces. Una vida de escuchar pero no de vivir, no de practicar la Escritura. Hermanos, muchos dudan de la palabra, creyendo que les conviene y les dará más satisfacción hacer lo que les parece. Realmente no tienen fe ni confían en el Señor. Algunos dicen, sí, yo confío, gloria a Dios, o gloria a Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. Pero ellos creen que les va a dar más satisfacción. Más satisfacción. Que les va a dar más satisfacción hacer lo que les parece, hacer lo que les gusta, pecaminosamente hablando, ¿no? Yo a veces uso mucho el ejemplo de los jóvenes, pero amo a los jóvenes y sé por las luchas que pasan y yo tengo compasión y yo quiero brindar gracia a los jóvenes. Yo sé que no es fácil a veces, pero qué difícil es esperar, ¿no? Qué difícil es creer en alguien que Dios tiene para ti, pero que tal vez no lo tienes al frente ahorita. Para eso se necesita fe. Qué fácil es agarrar lo que tenemos a la mano, así sea deshonesto y pecaminoso. Qué fácil es seguir viviendo una vida acomodada, con un alto grado de pecaminosidad en nuestra vida. Qué fácil es seguir usted con esa tensión con la que ya se acostumbró a tener con su esposa o con su esposo. Una tensión ahí, una constante tira y afloje eso. Me ayudan, aquí menos mal tengo gente que me ayuda. Hay gente que se ha acostumbrado a eso. Qué difícil es humillarse y decir, perdóname. He sido un mal esposo, he sido una mala esposa. Lo he sido. Pero la culpa es de ella. No, sabes, la culpa también es tuya. Qué difícil, ¿no? Pero cuánto gozo hay, es lo que nos está diciendo acá. Cuando uno mira atentamente la perfecta ley, mire lo que está diciendo allí las palabras que usa es mirar con atención. Me pareció interesante y quise hacer esa mención porque lo que está diciendo es que es mirar detalladamente. O sea, que están mirando la ley de Dios, o sea, la palabra, pero no simplemente por encima, sino que la estudian.
¿Saben qué pensaba yo? Que muchos hermanos aquí toman apuntes y me parece chévere, porque uno nota el interés. A veces apuntar, de pronto no necesariamente es que uno va a guardar un gran escrito, pero el solo hecho de anotar ya lo hace recordar a uno mucho más. Pero uno se interesa. A mí me aterra que a veces hagan hermanos y piden a uno consejería, y yo estoy dispuesto a dar consejería sobre cualquier cosa, sobre temas que ya enseñamos los domingos en la iglesia, pero porque no vienen o porque no ponen atención, si hubieran evitado esa ida hasta mi casa, aunque yo lo recibo siempre con amor, obviamente, si hubieran escuchado a la palabra de Dios cuando se enseñó. Entonces, hermanos, dice allí, será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado, ¿se acuerdan qué significa? ¿Sí se acuerdan o no? Están las bienaventuranzas, ¿no? En Mateo 5. Una persona bienaventurada es una persona dichosa, muy, ¿qué? Alegre. Y dice que será bienaventurado el que pone en práctica la palabra de Dios. Hay mucha bendición y alegría en la obediencia y en sus resultados. Y habrán cosas que usted diga, oye, yo como que no soy capaz, pero cuando empiece a practicar la palabra, a creer a Dios, usted va a ver que el Señor le da esa gracia, ese vigor, esa fuerza espiritual, ese poder del Espíritu Santo para cumplir la palabra de Él en su vida. Amado hermano, así será. Entremos a la última parte de este texto, versículos 26 y 27, dice, o nos va a hablar acerca de la genuina vida espiritual, y hace una comparación. Bueno, para que entendamos esto, ¿qué es la religión? Versículo 26, a ver, léanlo para que lo entendamos. A ver, versículo 26. Hermanos, habla de religión. Y en ese momento algunos de las personas y creemos que algunas de las personas a las que Santiago se dirigía, creían que la religiosidad o la religión era algo virtuoso. ¿Qué es la religión? Es la práctica externa de la adoración pública. Eso quiere decir practicar ritos y actos que tienen buena reputación cultural, ¿no? Aún todavía la práctica de la religión se considera algo virtuoso, aún todavía en nuestra sociedad. Lo que está diciendo aquí Santiago, lo que le está diciendo es, dice, bueno, algunos de ustedes se creen religiosos, ellos venían de prácticas judías, que tienen muchos ritos, muchos ritualismos, muchas festividades, muchas cosas externas, y parece que cuando llegaron a la iglesia, todavía querían conservar muchos de esos ritos, cristianizándolos, digámoslo así. Por eso yo soy uno de los que no creo mucho en la doctrina, pero no en las tradiciones de las denominaciones cristianas. Porque a veces terminan siendo tradiciones, cosas que los hombres han puesto allí. Y obviamente buscan algún tipo de excusa bíblica, pero no necesariamente así. Eso hacían los judíos de ese momento que se habían convertido a Cristo. Entonces aquí, realmente Santiago no es que esté halagando la religión. Lo que él está diciendo, listo, ok, se los voy a decir en el lenguaje del siglo XXI. ¿Ustedes se creen muy religiosos? Practican muchas cosas y hacen muchas figuras y no se pierden ningún tipo de estos eventos. Y bueno, si son verdaderamente religiosos, porque a ustedes les parece que ser religioso es bueno, entonces quiero decirle que usted tiene que, número uno, controlar su lengua. Porque la esencia de lo que nos dice en el versículo 26-27 es que la verdadera vida espiritual, el verdadero cristianismo se vive en el amor de Cristo. No es simplemente una serie de reglas, no es una obediencia seca a Dios o rígida, sino es una conducta que demuestra vida espiritual amorosa hacia los demás. Y parece que muchos de estos hombres que se creían muy religiosos, número uno, no ayudaban a nadie, practicaban muchos de sus ritos dentro de la iglesia, pero afuera estaban departiendo con el mundo, y aparte de eso no controlaban su lengua. Yo he visto esas cosas a veces en las iglesias, y que Dios nos libre de que eso suceda aquí, aunque siempre estará el peligro. Que esta palabra nos ayude a entender que nosotros no somos religiosos, sino cristianos verdaderos, que tenemos una vida espiritual que nos va a llevar a no solamente a hacer algo, sino a amarlo. Versículo
26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal que, o sea, no sirve de nada. Una de las cosas que está hablando este pasaje bíblico es que vivir y practicar la palabra conlleva un cambio de conducta. Y Santiago sí que insiste en toda su epístola respecto a tener cuidado con la lengua. Lo llama uno de los grandes males. Hay que refrenar la lengua, ¿no es cierto? Mire, por favor salga de hoy y diga, voy a practicar la palabra, voy a refrenar la lengua. Porque hacemos mucho daño con ella, y yo lo digo porque yo mismo lucho con eso, también tengo que decirlo. A veces uno se le van las palabras, se le van a decir cosas que uno no debería decir. Y en eso peca contra el Señor, y tiene que tener cuidado. Pero en el versículo 27, ¿qué dice? Por favor. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos amados, la verdadera vida cristiana, que aquí Santiago hace más o menos una comparación con la religiosidad que para algunos era tan virtuosa, lo que él está diciendo es que esa verdadera vida cristiana se vive en amor, en compasión por los demás, especialmente por aquellos que son parte de nuestra iglesia. Es que Cristo no solamente cambia la conducta, sino que Cristo cambia el corazón de aquellos que les has dado vida por medio de su palabra. Hermano, ¿usted siente compasión y misericordia por los necesitados que están a su alrededor? ¿Usted ha servido a los demás? ¿Usted se ha apartado del mundo? Estamos hablando de lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida y lo que nosotros debemos hacer con la palabra en nuestra vida. Hoy más que nunca está esa maldita idea, discúlpeme que la digo así, se está regando por muchas iglesias, y lo he visto también en muchas iglesias que se dicen ser bíblicas, de que tiene que haber una liturgia tremenda dentro de la iglesia, pero afuera escuchemos cualquier tipo de música, por poner un ejemplo. ¿Qué es esa payasada? Discúlpeme. Hay que ser aquí cuadriculados, pero afuera, nah. Eso es religiosidad, amigos. O gente que aquí es muy amorosa y hasta puede ser muy querida con los hermanos en la fe, pero con los de fuera son unos ogros. Son deshonestos. Son gente que ni siquiera nadie les puede acercar porque son orgullosos. Eso es religiosidad, de la que aquí Santiago está diciendo, no es practicar la palabra eso. De aquellos que nunca se mueven a dar nada para aquel que está en necesidad. Habla de los huérfanos, habla de las viudas como, cuando habla de la Biblia de los huérfanos y las viudas en general, está hablando como de lo máximo, de la gente más necesitada. Porque en la época bíblica, los huérfanos y las viudas eran la gente más desprotegida. Como creo que todavía lo es, ¿no? Pero en esa época más todavía. Porque se dependía demasiado del hombre, incluso en asuntos como las mujeres no trabajaban. Así que una viuda ¿de qué vivía? De la caridad pública. Y los huérfanos. ¿Y qué dice? La iglesia tiene que cuidar de las viudas y de los huérfanos. Y eso lo dice literalmente, pero también lo dice no solamente, pero el Espíritu de lo que está diciendo no está diciendo solamente de los huérfanos y de las viudas, sino de la gente que está en necesidad. Hermanos, eso es practicar la palabra. La palabra practicada es una conducta diferente, que consiste en ser cuidadosos al hablar, al airarnos, ser prontos para escuchar. Constantemente estar sacando de nuestra vida la mundanalidad, la inmundicia, la malicia, dice allí. Porque es la conducta de una persona que practica la palabra. Es ser constantemente confrontados con la palabra como un espejo al cual vemos, pero no ser indiferentes frente a ello, sino decir, ay, no puedo seguir así, hay algo mal en mi vida, y la palabra me lo está mostrando. Es no jactarnos de nuestras cosas externas, de nuestras religiosidades externas. Una iglesia no es muy bendecida porque tenga tremendos cultos,
porque tenga tremendas exposiciones bíblicas, es necesaria la muy buena explicación bíblica. La iglesia se ve y se nota en las casas de las personas, en lo que usted es allá. Ahí se ve lo que usted practica de la palabra, lo que escucha. Eso es lo que está diciendo. Por favor, Dios nos exige que practiquemos la enseñanza que hemos recibido de su palabra, porque nos ha dado gracia para vivirla. Y la gracia es una gran bendición, pero yo creo firmemente que la gracia también es una gran responsabilidad. Hermanos, en la práctica diaria debemos enfrentar y evaluar cada situación de nuestra vida a la luz de la palabra. Cada situación, como un cristiano, como alguien que conoce la Escritura. Tengo deudas, ¿qué hago? Muestre a ver. Voy a ver si juego el chance. Voy a ver si logro evadir esta deuda y hacerme la trampita para que no me la cobre. ¿Será que eso es ser un hacedor de la palabra? O más bien confiar en Dios y decir, Señor, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo tengo que hacerlo porque soy tu hijo. No puedo hacerlo tal vez ahorita, pero voy a cubrir mis responsabilidades. Cuando alguien te molesta o te ofende, tú tomar una actitud pasiva, porque obviamente los evangélicos a veces somos muy buenos para hacer las cosas un poco por debajo de cuerda, discúlpeme, no digo en general, pero hay muchos que sí, aún algunos pueden estar en la iglesia. Nadie va a decir, te odio, hermano, te odio. Pero empezar a tener actitudes feas hacia los demás, indiferentes. ¿Eres un hacedor de la palabra o eres un mentiroso? ¿O aplazador? No, algo sucederá que hará que eso que está mal en mi vida cambie, pero por el momento yo creo que mejor dejo así. Cuando la Biblia te está diciendo, ve tú y hazlo. Y que, ay, pero va a doler, pues que duela, y ojalá duela harto para que te acuerdes que no lo tienes que volver a hacer. Hermanos, Cristo no solamente es revelado en su palabra, sino debe ser vivido mediante su palabra. El carácter de Cristo es formado en nosotros, pero ¿cómo? ¿A través de una unción rara? No, el carácter de Cristo es formado en nosotros a través de seguir la palabra, de obedecer la palabra. ¿Qué es la palabra sino Cristo? ¿Qué es lo que nos dicen todas las epístolas y nos está mostrando cómo actúa Cristo, cómo piensa Cristo, cómo reacciona Cristo? Es Cristo el que está revelado en las Escrituras. Y al obedecer y a ser un hacedor de la palabra, ¿qué haces tú? Ser una persona en la cual el carácter de Cristo está siendo formado. Y no es una cuestión rígida. Y no es una cuestión legalista de que tú sacas una lista todos los días y a ver qué en eso. No, es que tú estás siendo guiado por la palabra, por el Espíritu Santo que está en tu corazón, por la enseñanza que te está brindando, y de una manera muy natural, pienso yo, vas a tener que enfrentar cada situación de tu vida y recordarte en todo momento que tú tienes que reaccionar y actuar como una persona que pone por obra la palabra y no simplemente un oidor. Cada situación de tu vida te va a dar esa oportunidad de demostrar que tú eres un hacedor de la palabra o simplemente una persona que escucha. Amén. Cierren sus ojos y oren al Señor para que ustedes sean hacedores de la palabra. Y si no lo has sido, hermano, arrepiéntete. No le prometas cosas a Dios. Dios no te está pidiendo que le prometas nada. Lo único que tienes que hacer es, Señor, yo soy un vil, que sé que no estoy viviendo la palabra, pero yo confío en Cristo y en su poder, en su gracia que puede salvarme hoy. Pídeselo, hermano. Él es el único que puede cambiar tu corazón. Padre Santo y Dios bueno, gracias por esta mañana preciosa, donde por tu gracia he podido exponer tu palabra. Señor, hay corazones duros, gente que ha escuchado y nunca hace nada. A ellos quiero que hoy obres, en ellos quiero que hoy ores. Oh Dios, nosotros no podemos darle a nadie una micra de arrepentimiento, pero tú puedes hacer que el más duro pecador se vuelva de corazón a ti, Señor. Y ese es el milagro que quiero que pase hoy en cada vida. Bendigo a mis hermanos, les amo. Oro para que esta semana sea una semana de poner en práctica la palabra, de poner por obra la verdad,
de tomar decisiones conforme a las Escrituras y confiar en que hay más satisfacción, Señor, para nosotros los cristianos en obedecerte, aunque tengamos que ser humillados, que en hacer lo que nos parece, aunque parezca que somos ensalzados. Señor, glorifícate hoy acá, en medio de tu iglesia. Haz que esta iglesia bíblica del norte sea una iglesia de personas hacedoras de la palabra. Dame gracia a mí, Señor, porque no soy mejor que mis hermanos. También yo tengo que serme un mejor hacedor de la palabra. Oh Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Oh Dios, convence de pecado, Señor. Trae un arrepentimiento sincero, Dios. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Hermano, no te canses. Este es el momento de pedirle al Señor de corazón que haga algo en tu vida. Y si tú crees que eres tan bueno, tal vez no seas más que un fariseo, hermano. Este es el momento de decir, como el publicano, Señor, sé propicio a mi pecador. Si tú no crees que necesitas clamar al Señor, yo oro por ti para que el Señor te convenza de que estás en peligro. Dale unos minutos, unos segundos a ser confrontado con lo que Cristo hoy te ha hablado por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Concédenos, Señor, esta gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, es una gran alegría poder poner por obra la palabra de Dios. Por favor, no